La voz de mi nuera cortó el aire como una bofetada. «Paga la renta o desaparece de mi casa». El grito resonó entre las luces doradas y los cubiertos aún vibrando sobre la mesa de Navidad. 45 rostros se giraron al mismo tiempo hacia mí, como si yo fuera una intrusa que había arruinado la fiesta. El calor del salón no llegaba a mi cuerpo. Mis manos estaban heladas, y el aroma del cordero asado, que antes me sabía a familia, ahora me provocaba náuseas. Mi hijo, Julián, bajó la cabeza. Ni siquiera tuvo el valor de mirarme. Mi nuera, con su vestido de seda y esa sonrisa venenosa, parecía saborear cada segundo de mi humillación. Sentí el suelo temblar bajo mis pies, no por miedo, sino por algo que nació dentro de mí en ese instante. Algo que ni ella ni nadie esperaba. Soy Lucía Montero, tengo 72 años, y aquello no fue solo una frase cruel. Fue el punto exacto en el que comprendí que mi nuera estaba a punto de perder todo lo que creía poseer. Y no por venganza, sino por la verdad que ella misma despertó al avergonzarme delante de todos. Cuando me giré hacia la puerta, la nieve golpeaba el cristal como si el mundo exterior me estuviera llamando. El silencio a mi espalda pesaba más que su grito. Y mientras caminaba hacia afuera sin que nadie me detuviera, noté un detalle que lo cambió todo. Una mirada, un gesto mínimo, una pista que mi nuera jamás imaginó haber dejado escapar. Fue allí, en ese pasillo iluminado por luces navideñas, donde comprendí exactamente lo que tenía que hacer. Y te lo voy a contar. Voy a revelar todo lo que ocurrió 7 horas después. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esta historia. Y suscríbete al canal para no perderte relatos como este, donde la verdad siempre termina saliendo a la luz. Salí de esa casa con una sensación difícil de explicar, como si el aire mismo me empujara hacia afuera. La decoración navideña seguía intacta, elegante, perfectamente calculada para impresionar, pero ya no me decía nada. Las luces cálidas colgaban de los árboles del jardín como una burla silenciosa. Yo caminaba despacio, cuidando cada paso, no por la nieve, sino por el temblor interno que todavía no se atrevía a convertirse en llanto. Había pasado de invitada a estorbo en cuestión de segundos. Y eso, a mis 72 años, dolía más de lo que imaginé. No por orgullo herido, sino por la forma tan limpia en que me habían borrado. La casa seguía ahí, sólida, lujosa, ajena a mí. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía afuera de todo. El frío me pegó en la cara apenas crucé la puerta principal, como si el mundo exterior quisiera despertarme de golpe. El jardín, impecable, parecía diseñado para una revista de lujo, con esculturas discretas y caminos perfectamente iluminados. Pensé en todo el dinero invertido en esa decoración, en cada detalle elegido para proyectar estatus. Me detuve un segundo antes de seguir avanzando, respiré hondo y apreté el abrigo contra el pecho. No era solo el frío lo que me hacía encogerme. Era la certeza de que nadie había salido detrás de mí. Ni una voz. Ni un paso apresurado. Nada. Ese silencio pesaba más que cualquier insulto. Avancé hasta la reja mientras recordaba la mesa, los platos finos, el perfume caro mezclado con el olor del cordero. Todo tan bonito por fuera, tan hueco por dentro. Pensé en Julián, en su mirada clavada en el mantel, en su incapacidad para decir una sola palabra. No supe si me dolió más su silencio o el grito de ella. Tal vez fue la combinación perfecta. La humillación pública siempre encuentra su fuerza cuando hay testigos inmóviles. Me pregunté en qué momento mi presencia se había vuelto incómoda. ¿En qué punto dejé de ser madre para convertirme en carga? No encontré respuesta, solo un cansancio antiguo que me dobló un poco la espalda. El taxi estaba estacionado justo frente a la casa, con el motor encendido. Me acerqué y el chofer bajó el vidrio para mirarme con curiosidad discreta. Subí sin decir nada al principio, sintiendo el asiento de cuero acomodarse bajo mi peso. Ese pequeño gesto de comodidad me desarmó más de lo que esperaba. El contraste entre ese interior silencioso y la violencia emocional que acababa de vivir me mareó. Miré por la ventana mientras la casa quedaba atrás, cada vez más pequeña. No sentí alivio. Sentí claridad. Una claridad fría, incómoda, pero necesaria. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó el chofer con voz neutra, respetuosa. Tardé unos segundos en responder, no porque no supiera el destino,
sino porque estaba aceptando algo internamente. A un hotel 5 estrellas, dije al final, sin titubear. Él asintió, como si fuera lo más natural del mundo. Mientras el coche avanzaba por las calles elegantes de Toledo, vi pasar vitrinas iluminadas, restaurantes elegantes, gente bien vestida entrando y saliendo sin saber nada de mí. Y, sin embargo, yo sentía que algo importante acababa de comenzar. Durante el trayecto, mis manos dejaron de temblar poco a poco. Las apoyé sobre mi bolso de cuero, ese que siempre usé con discreción, sin ostentación. Pensé en todas las veces que había elegido el silencio para no incomodar, la prudencia para no generar conflictos. Pensé en cómo confundí amor con aguante. El banco, las cuentas, las propiedades, todo eso siempre estuvo en segundo plano para mí. No porque no existiera, sino porque nunca quise que definiera mis relaciones. Pero esa noche entendí que el dinero no era el problema. El problema era la falta de respeto. El coche se detuvo frente a un hotel boutique de fachada sobria y elegante. El portero abrió la puerta y me saludó con una cortesía que no había recibido en toda la noche. Entré al lobby y sentí el aroma limpio, controlado, casi terapéutico. Mármol, flores frescas, música suave. Nadie me miraba como si estorbara. Nadie me cuestionaba por estar ahí. Ese detalle mínimo me aflojó el pecho. No porque necesitara lujo, sino porque necesitaba dignidad. Y ahí, curiosamente, la encontraba. Mientras esperaba el ascensor, pensé en la palabra hogar. Siempre creí que estaba ligado a la familia, a la mesa compartida, a los rituales. Esa noche aprendí que el hogar también puede romperse sin hacer ruido. Que a veces no se pierde por una pelea, sino por una humillación. Me vi reflejada en el espejo del ascensor y casi no me reconocí. No por la edad, sino por la expresión. Había algo distinto en mis ojos. No era rabia, era decisión. Al llegar a la suite, dejé el abrigo sobre una silla y me acerqué a la ventana. Desde ahí, la ciudad se veía tranquila, indiferente a mi pequeño terremoto interno. Respiré hondo, con lentitud, como quien se prepara para algo que no puede posponer más. Sabía que esa noche no iba a dormir. Sabía que lo ocurrido no iba a quedar ahí. No por venganza, sino porque algo dentro de mí se había acomodado en su lugar. Y cuando eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Me senté en la cama, con la espalda recta, y por primera vez desde que salí de esa casa entendí una verdad incómoda: yo no había huido. Me había retirado con dignidad. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Afuera, la nieve seguía cayendo despacio, cubriendo huellas, borrando rastros. Adentro, en cambio, todo empezaba a quedar demasiado claro. Algo se había activado en silencio. Y aunque nadie más lo sabía todavía, esa noche marcaba el inicio de una decisión que iba a sacudir muchas certezas. El lobby del hotel boutique me recibió con una calma que contrastaba brutalmente con el caos que traía dentro. El piso brillante reflejaba las lámparas de cristal como si todo estuviera en su lugar, como si el mundo funcionara sin sobresaltos. Caminé despacio, arrastrando una maleta pequeña que apenas pesaba, pero sintiendo una carga emocional imposible de esconder. El recepcionista levantó la vista y me saludó con una sonrisa profesional, de esas que no juzgan ni preguntan de más. En ese gesto simple encontré algo que había perdido horas antes: respeto. No sabía cuánto lo necesitaba hasta ese momento. «Bienvenida, señora Montero», dijo al revisar la reserva. «Su suite ya está lista». Escuchar mi apellido completo, dicho con naturalidad y sin desprecio, me estremeció. Asentí en silencio mientras me entregaban la tarjeta de acceso. No era una tarjeta cualquiera, era la entrada a un espacio donde nadie me gritaba, donde no tenía que justificar mi presencia. Mientras avanzaba hacia el ascensor, observé a mi alrededor. Mujeres con joyas discretas, hombres de trajes bien cortados, el murmullo suave de conversaciones privadas. Todo hablaba de lujo, pero también de control. Y yo empezaba a recuperarlo. La suite era amplia, con ventanales grandes que dejaban ver la ciudad iluminada. Dejé el bolso de cuero sobre la mesa y me quité el abrigo con un suspiro largo, de esos que salen solos cuando el cuerpo por fin se permite sentir. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente en el vidrio frío. Desde ahí, Toledo parecía otra cosa, casi amable.
Pensé en la casa que había dejado atrás, en su decoración impecable, en sus muebles caros. Todo tan perfecto, tan falso. Me pregunté cuántas veces confundí estabilidad con silencio, elegancia con sumisión. No tardé en sentarme en la cama, todavía vestida, sin prender ninguna luz adicional. El cansancio llegó de golpe, no físico, sino emocional. Me dolían los recuerdos más que los pies. Cerré los ojos y vi la mesa de Navidad, las copas, los manteles blancos, la escena congelada en el momento exacto del grito. Abrí los ojos de inmediato, como si pudiera sacudirme esa imagen. Me levanté y fui al baño, me lavé la cara despacio, observándome en el espejo. No vi a una mujer derrotada. Vi a alguien cansado de aguantar. Sobre el escritorio había un teléfono elegante, de esos que parecen no haber sido tocados nunca. Me senté frente a él sin intención clara, solo dejé que mi mano descansara cerca. Pensé en el banco, en las cuentas que llevaba años manejando con cuidado, en la cuenta conjunta que abrí por confianza y que ahora adquiría otro significado. No sentí enojo. Sentí una lucidez fría. El dinero nunca fue un arma para mí, pero sí una responsabilidad. Y esa noche entendí que había llegado el momento de asumirla sin culpa. Marqué el número de Carlos casi sin pensarlo. El tono sonó 1, 2 veces, y al tercero escuché su voz pausada. Lucía, dijo, como si supiera que esta llamada llegaría tarde o temprano. No hubo saludos largos. No los necesitábamos. Le expliqué lo justo, sin dramatizar, sin adornos. Él escuchó en silencio, y ese silencio fue distinto al de Julián. Era un silencio atento, profesional, cargado de consecuencias. Cuando terminé, respiró hondo. Entonces empezamos, dijo al final, con una seriedad que me atravesó. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil unos segundos, mirando mis propias manos. No temblaban. Eso me sorprendió. Me levanté y abrí la cortina un poco más, dejando entrar la luz de la ciudad. Pensé en Rebeca, en su seguridad apoyada en cosas que no le pertenecían. Pensé en cómo el lujo puede volverse una máscara peligrosa cuando no sabes de dónde viene. No sentí placer anticipando lo que vendría. Sentí responsabilidad. Y también una calma extraña, como si por fin estuviera haciendo algo que debía desde hacía años. Pedí un té al servicio a la habitación y me senté en el sillón junto a la ventana. El aroma suave llenó la suite mientras acomodaba las piernas, despacio, con cuidado. Me permití unos minutos de quietud. No para huir, sino para ordenar. Sabía que las decisiones que acababa de tomar no tenían marcha atrás. Que mover dinero, retirar fondos, revisar propiedades, todo eso iba a generar ruido. Pero ese ruido ya no me daba miedo. Lo que me había asustado de verdad era quedarme callada para siempre. Antes de acostarme, dejé la tarjeta del hotel sobre la mesa de noche, junto a mi reloj. Me quité las joyas con cuidado y las guardé en el bolso, como siempre. Nada de eso definía quién era. Apagué la luz principal y me quedé a oscuras, escuchando apenas el murmullo lejano de la ciudad. Pensé que, mientras todos dormían tranquilos creyendo que todo seguía igual, algo ya había empezado a moverse. Y esa certeza, silenciosa pero firme, me acompañó hasta cerrar los ojos. La madrugada avanzó sin avisar mientras yo seguía despierta, sentada frente al escritorio de la suite, con la luz tenue apenas rozando los muebles. El silencio del hotel boutique no era vacío, era contenido, como si todo estuviera esperando algo. Preparé café con la cafetera elegante y el aroma llenó el espacio con una calma engañosa. Cada sorbo me mantenía alerta, no por la cafeína, sino por la claridad que empezaba a instalarse en mí. Pensé en cuántas noches pasé durmiendo poco por otros, por sostener equilibrios que no me correspondían. Esa noche era distinta. No estaba cuidando a nadie más. Estaba cuidándome a mí. Saqué del bolso una carpeta delgada que casi nunca tocaba cuando estaba con la familia. Ahí estaban números, anotaciones, accesos al banco, datos de cuentas que siempre manejé con discreción. No era una mujer obsesionada con el dinero, pero sí ordenada. Siempre supe dónde estaba cada peso, cada transferencia, cada propiedad. Lo hice por seguridad, no por poder. Pasé los dedos por el papel como si confirmara que todo seguía ahí, real, disponible.
Me sorprendió lo tranquila que me sentía al verlo. No había ansiedad, solo una certeza que se iba afirmando despacio. El teléfono volvió a vibrar sobre la mesa, esta vez no por una llamada entrante, sino por un mensaje automático del banco confirmando un movimiento menor. Nada grave, nada urgente, pero fue suficiente para hacerme consciente de algo importante. Yo tenía control. Un control que había delegado emocionalmente durante años, pero que nunca perdí en lo práctico. Pensé en la cuenta conjunta, en cómo se había convertido en símbolo de confianza mal colocada. No sentí rabia. Sentí una especie de vergüenza ajena, como cuando uno ve a alguien abusar de algo que no entiende. Me levanté y caminé descalza hasta la ventana, con la taza en la mano. La ciudad seguía despierta, aunque de otra manera. Luces encendidas en algunos departamentos, coches aislados cruzando avenidas elegantes. Pensé en el contraste entre esa calma nocturna y el caos que se desataría pronto. No porque yo lo buscara, sino porque las decisiones reales siempre incomodan. Recordé una frase que escuché hace años en un club privado: el verdadero poder no hace ruido. En ese momento entendí por qué se me había quedado grabada. Regresé al escritorio y tomé el teléfono otra vez. Marqué a Carlos sin dudar. Contestó rápido, como si tampoco hubiera dormido. Lucía, dijo, estaba revisando todo. Le pedí que me hablara claro, sin rodeos. Necesitaba saber hasta dónde llegábamos. Me explicó con voz firme, ordenada, que implicaba retirar fondos, bloquear tarjetas de crédito, revisar la titularidad de las propiedades. Cada palabra era precisa, sin juicio. Agradecí eso. No necesitaba consuelo, necesitaba ejecución. Cuando colgué, supe que ya no se trataba solo de una herida emocional. Era una decisión. Me quedé mirando el teléfono unos segundos más, como si pudiera escuchar el eco de la conversación. Pensé en Rebeca, en su seguridad apoyada en cosas que nunca se tomó el tiempo de entender. Pensé en cómo el lujo mal entendido crea ilusiones frágiles. No sentí deseo de castigar. Sentí la necesidad de ordenar, de poner cada cosa en su lugar. A veces, eso duele más que cualquier confrontación directa. A veces, es la única forma de que la verdad aparezca sin gritos. Apagué la computadora y cerré la carpeta con cuidado, como quien termina un ritual. Me senté en el sillón y dejé que el cansancio finalmente me alcanzara. No dormí enseguida. Me quedé pensando en Julián, en su silencio, en lo que significaría para el enfrentar lo que venía. No sabía si estaba lista para eso. Lo único claro era que no iba a retroceder. La dignidad, una vez que se reclama, no acepta medias tintas. Y yo ya había cruzado esa línea. Antes de acostarme, revisé el correo una última vez. Nada nuevo. El mundo seguía girando como siempre. Me recosté mirando el techo, escuchando el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado. Pensé que muchas veces confundí paz con costumbre. Esa noche, en cambio, sentía algo distinto. No era paz todavía. Era firmeza. Y esa firmeza me sostuvo mientras el sueño empezaba a llegar. Cerré los ojos sabiendo que, al amanecer, nada sería igual. No por un escándalo inmediato, sino porque el reloj interno ya había empezado a correr. Cada minuto contaba. Cada silencio también. Y mientras la ciudad dormía sin sospecharlo, yo entendí que había puesto en marcha algo que no se detendría fácilmente. Algo que iba a exigir miradas, decisiones y verdades incómodas. La llamada de Julián llegó por la mañana, cuando la luz ya entraba con descaro por las ventanas grandes de la suite. El teléfono vibró sobre la mesa y su nombre apareció en la pantalla como una presencia incómoda. No contesté de inmediato. Dejé que sonara un poco más, como si ese tiempo extra me ayudara a ordenar lo que sentía. Cuando finalmente respondí, su voz sonó débil, distinta a la del hombre seguro que presume comodidad y control. «Mamá», dijo, «¿podemos hablar?». No hubo reproche en su tono, solo una mezcla de miedo y culpa que reconocí al instante. Miré por la ventana mientras lo escuchaba respirar del otro lado de la línea. La ciudad seguía con su ritmo elegante, ajena a nuestro desorden interno. Pensé en todas las veces que lo defendí, que justifiqué sus ausencias, su silencio, su manera de no incomodar a nadie más que a mí. Él creció rodeado de estabilidad,
de dinero bien administrado, de una vida sin sobresaltos reales. Tal vez por eso no supo qué hacer cuando el conflicto exigía algo más que comodidad. Ahora no, le dije al final, con calma. No es momento. Colgué sin darle espacio a insistir y apoyé el teléfono boca abajo. No sentí alivio. Sentí peso. El silencio de un hijo duele distinto, porque no es agresivo, es evasivo. Me serví un poco de café y me senté despacio, cuidando el gesto, como si cada movimiento tuviera que ser consciente. Pensé en la mesa de Navidad, en su postura encorvada, en cómo evitó mirarme cuando todo ocurrió. No gritó, no intervino, no se levantó. Simplemente dejó que pasara. Y esa pasividad, entendí, también es una forma de decisión. Recordé cuando era niño y me buscaba con la mirada en reuniones familiares, como si mi presencia le diera seguridad. ¿En qué momento cambió eso? ¿Cuándo dejó de verme como refugio y empezó a verme como estorbo? No encontré una respuesta clara, solo una sensación amarga. El lujo en el que vivía parecía haberle enseñado a no arriesgar nada, ni siquiera por su propia madre. Me dolió aceptar esa idea, pero la claridad ya no me permitía esconderla bajo la alfombra. Caminé por la suite, tocando distraída los muebles elegantes, las cortinas pesadas, el sillón cómodo donde había pasado la noche casi sin dormir. Todo estaba en orden ahí, y sin embargo yo sentía un desorden profundo. Pensé en la herencia emocional que dejamos a los hijos, en lo que aprenden no por lo que decimos, sino por lo que toleramos. Tal vez yo también había fallado antes, enseñándole a callar en lugar de enfrentar. Esa idea me atravesó con fuerza, pero no me detuvo. Al contrario, reforzó mi decisión. El teléfono volvió a vibrar más tarde, esta vez con un mensaje corto. No lo abrí. No porque no me importara, sino porque sabía que, si lo hacía, iba a ceder. Y ya no podía dar marcha atrás. La dignidad no se negocia por cariño. Me repetí eso en silencio mientras respiraba hondo. Afuera, el día seguía claro, casi bonito. Adentro, yo me preparaba para aceptar las consecuencias de no haber sido defendida. Pensé en Rebeca y en la seguridad con la que se movía por esa casa que no le pertenecía. Pensé en Julián y en su forma de proteger ese mundo sin cuestionarlo. El dinero, las cuentas, la comodidad, todo eso se había vuelto más importante que una palabra a tiempo. Y eso, aunque dolía, también me liberaba. Porque ya no tenía que seguir esperando algo que no iba a llegar. Me senté de nuevo frente a la ventana y apoyé la taza vacía sobre la mesa. Sentí una calma extraña, no feliz, pero firme. Había tomado una decisión que iba más allá de una herida personal. Estaba marcando un límite. Y los límites, aunque incomoden, también ordenan. No sabía qué pasaría después con mi hijo. Lo único claro era que yo no iba a cargar sola con ese silencio nunca más. Antes de levantarme, tomé el teléfono y borré el mensaje sin leerlo. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero significativo. No era un castigo. Era una pausa necesaria. Sabía que, cuando volviéramos a hablar, nada sería igual. Y tal vez eso era lo que más miedo me daba. Pero también lo que más necesitaba. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo debería intervenir incluso cuando hacerlo pone en riesgo su comodidad y su estatus? ¿O el silencio también se puede justificar en nombre de la paz? La tarde avanzaba despacio cuando llegaron las primeras imágenes al teléfono. No las pedí, pero las esperaba. Abrí el mensaje con cuidado, como si pudiera lastimarme, y ahí estaba la casa, esa misma fachada elegante que horas antes me había expulsado. La puerta principal de madera oscura, los ventanales grandes, el jardín perfectamente diseñado seguían iguales, pero algo había cambiado. Frente a ellos, dos oficiales hablaban con voz firme mientras un notario revisaba documentos. Todo era correcto, pulcro, sin escándalos. La justicia, cuando llega bien vestida, no necesita levantar la voz. Observé cada detalle con una atención que me sorprendió a mí misma. El portón, las luces exteriores, el camino de piedra que tantas veces crucé como invitada incómoda. Pensé en la cantidad de dinero invertido ahí, en las transferencias hechas con paciencia, en las decisiones tomadas desde la sombra. Nunca quise que esa casa fuera un símbolo de poder. Para mí siempre fue solo una propiedad más,
parte de un orden financiero pensado a largo plazo. Verla ahora, convertida en escenario de un ajuste inevitable, me produjo una mezcla rara de tristeza y alivio. En otra foto, el coche de lujo aparecía siendo retirado lentamente. Reconocí el brillo de la pintura, la elegancia innecesaria de ese vehículo que jamás conduje. Recordé la tarjeta de crédito con la que se pagaron sus cuotas, la cuenta desde donde salió cada cargo. No sentí satisfacción al verlo irse. Sentí coherencia. Las cosas volvían a su lugar, aunque ese lugar no fuera cómodo para todos. A veces, ordenar implica desmontar fantasías ajenas. Me levanté del sillón y caminé por la suite, sosteniendo el teléfono con firmeza. El contraste entre ese espacio tranquilo y lo que ocurría a kilómetros de distancia era fuerte. Aquí, todo estaba en silencio. Allá, el mundo de alguien se reacomodaba sin pedir permiso. Pensé en Rebeca, en su seguridad basada en apariencias, en cómo el lujo puede volverse frágil cuando no se sostiene en la verdad. No imaginé sus gritos. Imaginé su desconcierto. Y eso, curiosamente, me dolió más. El notario apareció en otra imagen, de pie junto a la entrada, con una carpeta bajo el brazo. Reconocí ese gesto profesional, ese cuidado extremo por los detalles. Sabía lo que significaba su presencia. No era una amenaza, era una confirmación. Todo estaba escrito, registrado, respaldado por años de orden. Me senté de nuevo y apoyé el teléfono sobre la mesa, respirando hondo. No había vuelta atrás. Y por primera vez, esa idea no me asustó. Pensé en Julián, en cómo se enteraría de todo esto. No por mí, sino por el ruido inevitable que generan las verdades cuando salen a la superficie. Me pregunté si entendería que no se trataba de castigar, sino de corregir. Que no era un arrebato emocional, sino una decisión tomada desde la dignidad. No tenía respuesta. Y acepté no tenerla. A veces, la claridad propia es lo único que se puede controlar. El servicio del hotel llamó a la puerta para avisar que el restaurante elegante estaba abierto. Agradecí y colgué. No tenía hambre, pero sí la necesidad de seguir funcionando. Me cambié de ropa con movimientos lentos, elegí algo sencillo, sin joyas, sin intención de impresionar. El lujo, entendí, también puede ser sobrio. Y esa sobriedad me representaba más que cualquier exceso. Antes de salir, revisé el teléfono una vez más. No había mensajes nuevos. El proceso seguía su curso sin necesitarme. Guardé el aparato en el bolso de cuero y cerré la puerta de la suite con suavidad. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado, pensé que esa casa, tan llena de cosas, nunca había sido realmente un hogar. Y que tal vez, al perderla, alguien estaba a punto de aprender una lección que yo había aprendido demasiado tarde. Bajé al restaurante y me senté cerca de una ventana. Pedí algo ligero y observé a la gente entrar y salir, segura de sí misma, ajena a mi historia. Sonreí apenas. No por felicidad, sino por aceptación. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Sabía que lo que había comenzado esa mañana no se detendría ahí. El notario estaba en camino. Y con él, el inicio visible de una verdad que llevaba años esperando salir a la luz. La boutique siempre fue el orgullo de Rebeca, el lugar donde caminaba con la espalda recta y la mirada alta, como si ese espacio confirmara quién creía ser. Yo la había visto muchas veces desde fuera, observando los escaparates impecables, los maniquíes vestidos con ropa de diseñador y la iluminación pensada para seducir. Entrar ahí nunca fue un gusto personal, sino un acto de apoyo silencioso cuando nadie más creyó en ella. Aquella tarde, sin embargo, la boutique dejó de ser un escenario de lujo y se convirtió en un reflejo incómodo de la realidad. Recibí la llamada de Carlos mientras me encontraba sentada en un sillón del hotel, con una revista abierta que no estaba leyendo. Su voz sonó firme, profesional, sin emoción innecesaria. Me explicó que los documentos estaban listos, que la transferencia de titularidad ya había sido registrada y que los empleados habían sido informados con respeto. Escuché cada palabra sin interrumpir, sintiendo como algo se acomodaba dentro de mí. No era triunfo.
Era orden. La boutique, ese símbolo de estatus, volvía oficialmente a mis manos. Imaginé el interior del local con claridad. El suelo brillante, los espejos altos, el aroma constante de perfume caro flotando en el aire. Pensé en los muebles elegantes, en las vitrinas limpias, en la música suave diseñada para que nadie se sintiera fuera de lugar. Todo eso existía gracias a una decisión que tomé años atrás, cuando ella llegó a mí con la voz temblorosa y un proyecto a punto de fracasar. En ese momento, ayudé por confianza, no por control. Ahora, esa misma confianza se reacomodaba en forma de límites. Carlos me contó que Rebeca no estaba presente cuando se notificó el cambio, que fueron los empleados quienes recibieron la noticia primero. Me detuve en ese detalle. Pensé en sus rostros, en la confusión inicial, en el miedo lógico que aparece cuando se habla de cuentas, de dinero, de posibles cambios. Le pedí que dejara claro algo. Nadie perdería su trabajo. No quería que mi decisión se confundiera con crueldad. El poder, si no se maneja con cuidado, también puede volverse abuso. Colgué y me quedé unos segundos en silencio, mirando el reflejo de mi rostro en la pantalla apagada del teléfono. Me vi cansada, sí, pero también serena. Pensé en cómo Rebeca usaba ese lugar para sentirse superior, para validar una imagen que dependía demasiado de lo externo. El lujo puede ser hermoso, pero también puede ser una trampa cuando se convierte en identidad. Esa boutique no era solo un negocio, era su espejo. Y los espejos, tarde o temprano, devuelven la verdad. Me levanté y caminé por la habitación, tocando distraída el respaldo del sillón, la mesa pulida, la cortina pesada. Todo estaba en calma ahí, demasiado en calma para lo que se estaba gestando afuera. Sabía que, cuando Rebeca se enterara, no reaccionaría con silencio. No era su estilo. Pero también sabía que no podría negar nada. Los papeles, las cuentas, los registros estaban en orden. La verdad, cuando está bien documentada, no deja espacio para el drama. Pensé en Julián otra vez, en cómo este golpe también lo alcanzaría. No directamente, pero sí en lo más frágil, su idea de estabilidad. Tal vez ese sacudón le haría cuestionarse cosas que llevaba años evitando. No lo sabía. Y, por primera vez, acepté que no era mi tarea protegerlo de todo. A veces, permitir que alguien vea caer un pedestal es la única forma de que aprenda a sostenerse solo. Me senté frente al escritorio y abrí la libreta donde anotaba ideas sueltas desde hacía tiempo. Escribí una sola frase y la cerré. No necesitaba más. La decisión ya estaba tomada. La boutique seguiría funcionando, pero ya no como un escenario de arrogancia, sino como un negocio real, con límites claros. El lujo no desaparecería, pero cambiaría de manos. Y eso, aunque no se notara de inmediato, lo transformaba todo. Al caer la noche, me serví una copa de vino y me acerqué a la ventana. Las luces de la ciudad parecían tranquilas, casi indiferentes. Pensé que, mientras algunos celebraban sin saber lo que ocurría, otros estaban enfrentando el final de una fantasía. No sentí culpa. Sentí coherencia. Y en ese silencio elegante, supe que el siguiente paso ya estaba en marcha. Rebeca aún no lo sabía, pero estaba a punto de enfrentarse a la parte de la historia que no se puede maquillar. Regresé a esa casa la misma noche, cuando el cielo ya estaba oscuro y las luces exteriores intentaban sostener una apariencia de calma. El chofer detuvo el auto frente a la entrada principal y bajé sin prisa, envuelta en un abrigo elegante que no gritaba lujo, pero lo sugería con discreción. La puerta se abrió antes de que tocara, como si me hubieran estado esperando. Crucé el umbral con la espalda recta, consciente de cada paso sobre el suelo pulido. No era una invitada. Tampoco una intrusa. Era alguien que volvía a un lugar que, en el fondo, siempre le perteneció. El salón parecía distinto, más pequeño, menos imponente. Tal vez era yo la que había cambiado. Rebeca estaba ahí, de pie, con el rostro pálido y las manos tensas, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas. A su alrededor, el lujo seguía intacto, los muebles caros, la decoración perfecta, el aroma familiar. Pero algo invisible se había roto. «Esto es un error», dijo con voz quebrada, sin mirarme del todo. La escuché sin interrumpirla. Aprendí que, cuando alguien empieza a perder el control, las palabras sobran.
El notario dio un paso al frente con una carpeta en la mano. Habló con tono claro, sin dramatismo, mencionando fechas, registros, propiedades. Cada frase caía como una ficha bien colocada. Yo permanecí en silencio, observando. Vi cómo Rebeca intentaba sostener una seguridad que ya no tenía, cómo su mirada buscaba apoyo en Julián, que se había quedado quieto, atrapado entre la vergüenza y el miedo. La cuenta, el dinero, las decisiones tomadas años atrás, todo estaba ahí, ordenado, incuestionable. Sentí una calma extraña mientras escuchaba. No era frialdad. Era distancia emocional, esa que se construye después de una herida profunda. Miré alrededor y pensé en todas las veces que caminé por ese salón sintiéndome fuera de lugar, midiendo mis palabras para no incomodar. Ahora, en cambio, no tenía nada que explicar. El poder no estaba en mi voz, sino en los documentos. Y eso, por primera vez, me hizo sentir ligera. Rebeca alzó la voz de nuevo, más por desesperación que por fuerza. Habló de injusticia, de malentendidos, de cosas que nunca se dijeron. Yo la miré entonces, con atención, sin enojo. No, respondí con suavidad. Esto no es un castigo. Es la verdad. Mi tono no tembló. No necesitaba hacerlo. La verdad, cuando se dice con claridad, no requiere volumen. Vi cómo sus hombros se hundían apenas, como si por fin entendiera que no había margen para la negación. Julián dio un paso al frente, pero no dijo nada. Sus ojos evitaban los míos. Lo observé con una mezcla de tristeza y aceptación. Pensé que, quizá, ese silencio era lo único que podía ofrecer en ese momento. No lo empujé a hablar. No lo necesitaba. Cada quien enfrenta las consecuencias a su ritmo. Yo ya había recorrido ese camino horas antes, sola, en silencio, bajo la nieve. El notario cerró la carpeta y asintió, indicando que todo estaba claro. Los oficiales se retiraron con discreción. El salón quedó en un silencio denso, incómodo. Nadie se movía. Yo respiré hondo y sentí, por primera vez desde la Navidad, que el aire entraba completo en mis pulmones. El lujo seguía ahí, pero había perdido su poder intimidante. Sin arrogancia que lo sostuviera, solo era decoración. Me acerqué un poco más al centro del salón y hablé despacio, sin dureza. Dije que nunca quise humillar a nadie, que lo único que esperaba era respeto. Nada más. Nada menos. No levanté la voz. No necesitaba hacerlo. Sentí que cada palabra encontraba su lugar, como si hubiera esperado años para salir. Rebeca bajó la mirada. No lloró. Tal vez porque entendió que ya no servía de nada. Cuando me giré para salir, no sentí urgencia. Caminé con la seguridad de quien ya no tiene que demostrar nada. Al cruzar la puerta, el frío me recibió otra vez, pero esta vez no me estremecí. Sabía que lo que acababa de ocurrir no era el final, sino apenas una parte del ajuste. La noche seguía, y con ella, las consecuencias reales de lo que estaba empezando a salir a la luz. Julián fue el primero en romper el silencio después de que los oficiales se marcharon. No levantó la voz, no hizo ningún gesto dramático, simplemente avanzó un paso y luego otro, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. Yo lo observaba sin moverme, tratando de reconocer en ese hombre al niño que alguna vez fue. El suelo brillante reflejaba su figura encorvada, y por un segundo pensé que el lujo también sabe exhibir la vergüenza. Nada de lo que estaba ocurriendo era rápido, y quizá por eso dolía más. Cuando se arrodilló frente a mí, sentí un golpe seco en el pecho. No porque me sorprendiera, sino porque no lo esperaba así, tan tarde y tan expuesto. «Perdóname, mamá», dijo, con la voz rota. No supe qué hacer. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire elegante del salón, chocando contra muebles caros y silencios acumulados. Lo miré desde arriba, sin rabia, sin satisfacción. Solo con una tristeza profunda que no necesitaba explicación. No lo abracé. Ese fue el gesto más difícil de toda la noche. Mis manos permanecieron quietas, pegadas al cuerpo, como si entendieran algo que el corazón aún estaba procesando. Pensé en todas las veces que yo había sido la que se arrodillaba emocionalmente, la que pedía comprensión, la que cedía para no romper nada. El amor, entendí entonces,
también necesita límites para no convertirse en costumbre. Y ese límite estaba ahí, claro, inevitable. Rebeca observaba la escena desde un costado, inmóvil, con el rostro desencajado. No dijo nada. Ya no tenía palabras que sostuvieran su postura. El bolso de diseñador colgaba de su brazo como un objeto inútil, incapaz de protegerla. Por primera vez, el lujo no la acompañaba. Estaba sola frente a las consecuencias de su propia soberbia, y ese silencio suyo fue más contundente que cualquier disculpa forzada. Julián seguía ahí, esperando algo. Tal vez un perdón inmediato, tal vez un gesto que le devolviera la seguridad perdida. Yo respiré hondo antes de hablar. «Levántate», le dije con suavidad. No es así como se arreglan las cosas. Mi voz no tembló, pero tampoco fue fría. Era firme. Él obedeció despacio, con los ojos llenos de una culpa que ya no podía esconder. No sabía si algún día podría perdonarlo del todo. Lo único seguro era que no iba a hacerlo por lástima. Pensé en la cuenta conjunta, en las decisiones financieras que había tomado confiando en que el respeto era mutuo. Pensé en cómo el dinero, cuando se mezcla con cobardía, termina revelando verdades incómodas. No se trataba de castigar, sino de entender. De dejar claro que el silencio también tiene precio. Y que ese precio, a veces, se paga con relaciones que ya no vuelven a ser iguales. El salón parecía más pequeño mientras yo hablaba, como si las paredes escucharan. Les dije que no buscaba humillar a nadie, que mi intención nunca fue exponerlos, sino recuperar algo que me habían quitado sin darse cuenta. Mi dignidad. Esa palabra flotó en el aire con un peso nuevo. No era una amenaza, era una frontera. Y las fronteras, cuando se cruzan, cambian todo. Rebeca bajó la mirada por primera vez. No lloró. No gritó. Solo se quedó ahí, enfrentando una realidad que ya no podía controlar. Vi en sus ojos el derrumbe de una identidad construida sobre cosas ajenas. Y aunque podría haber sentido satisfacción, no la sentí. Sentí cierre. Como cuando una herida deja de sangrar, aunque todavía duela al tocarla. Tomé mi bolso de cuero y caminé hacia la salida sin apresurarme. Nadie me detuvo. El sonido de mis pasos resonó más fuerte que cualquier palabra. Afuera, el aire frío me recibió de nuevo, pero esta vez no me estremecí. Había algo distinto en mí. Algo que ya no se doblaba con facilidad. Algo que había aprendido a sostenerse solo. ¿Y tú? ¿Perdonarías a un hijo que guardó silencio mientras te humillaban para no perder su comodidad? ¿O marcarías un límite aunque eso cambiara la relación para siempre? No levanté la voz en ningún momento, y eso fue lo que más los descolocó. El salón seguía iluminado con esa elegancia estudiada que antes me intimidaba, pero ahora solo era un escenario. Me escuché hablar con una calma que no sabía que tenía, como si las palabras hubieran estado esperando años para salir sin prisa. Dije lo que necesitaba decir sin adornos, sin reproches innecesarios. No estaba ahí para ganar una discusión, sino para recuperar algo que había dejado en manos equivocadas demasiado tiempo. Nunca quise poder, dije despacio, quise respeto. Sentí el peso de esa frase al caer en el silencio. No necesitaba explicarla. El lujo que nos rodeaba parecía encogerse frente a esa verdad simple. Miré a Rebeca directamente por primera vez desde que regresé y noté cómo evitaba sostenerme la mirada. Ya no había arrogancia en su postura, solo una incomodidad que no se podía disimular con ropa de diseñador ni con joyas costosas. Caminé unos pasos por el salón, tocando apenas el respaldo de un mueble elegante, consciente de cada gesto. Pensé en todas las veces que me senté ahí sintiéndome de más, cuidando mis palabras para no parecer ingrata. Ahora, en cambio, cada movimiento me pertenecía. El espacio no me expulsaba. Era yo quien decidía cuándo irse. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambiaba todo por dentro. Rebeca empezó a llorar en silencio, sin dramatismos. Su maquillaje ya no la protegía, su perfume caro no ocultaba el miedo. Vi en ella a alguien enfrentando por primera vez la fragilidad de una vida construida sobre apariencias. No sentí compasión inmediata. Sentí distancia. A veces, la distancia es la única forma de no volver a ser herida. No dije nada más. No hacía falta. Julián seguía quieto,
observando la escena como si no terminara de entenderla. Pensé que quizá ese momento se quedaría con él para siempre, no como castigo, sino como aprendizaje. El dinero, las cuentas, la comodidad, todo eso puede desaparecer en un instante. El respeto, en cambio, se pierde de otra manera, más silenciosa, más profunda. Y recuperarlo exige decisiones que incomodan. Me detuve frente a la mesa donde horas antes había sido humillada. Pasé la mano por la superficie lisa, impecable. Ese gesto pequeño me cerró el pecho. No por tristeza, sino por claridad. Ahí entendí que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Mi firmeza hablaba por mí. Mi historia también. Y esa combinación era más poderosa que cualquier grito. Respiré hondo antes de girarme hacia la salida. Nadie intentó detenerme. El silencio volvió a instalarse, pero ya no me pesaba. Era distinto. Era un silencio que aceptaba lo ocurrido. Caminé despacio, sin apuro, sintiendo como algo dentro de mí se acomodaba definitivamente. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez no me preocupaba. Al cruzar la puerta, el aire frío me tocó el rostro con suavidad. La noche seguía igual, indiferente. Pensé que el mundo no se detiene por nuestras heridas, pero sí cambia cuando decidimos no cargar con ellas en silencio. Subí al auto con la espalda recta, sosteniendo el bolso con firmeza. El chofer arrancó sin decir nada. Mientras el coche avanzaba, miré hacia adelante y sentí que algo había quedado atrás para siempre. No era rencor. Era una versión mía que ya no necesitaba pedir permiso. Sabía que aún faltaban pasos importantes, decisiones concretas que tomar. Pero también sabía que la parte más difícil ya había ocurrido. Hablar con dignidad. Y no retroceder. Firmé los documentos sentada en la misma mesa donde horas antes me habían hecho sentir invisible. La superficie era impecable, elegante, pensada para exhibir estatus, y aún así, en ese momento, lo único que importaba era la tinta avanzando con firmeza sobre el papel. El notario explicó cada punto con precisión, hablando de propiedades, de registros, de decisiones irrevocables. Yo asentía sin interrumpir, con una calma que no venía de la frialdad, sino de la certeza. No estaba perdiendo nada. Estaba soltando lo que ya no quería cargar. Mientras escuchaba, pensé en todo lo que esa casa había representado para otros. Un símbolo. Una vitrina. Un escenario de lujo donde se medían jerarquías silenciosas. Para mí, en cambio, siempre fue solo una propiedad más, parte de un orden financiero que cuidé durante años con disciplina. El dinero, bien administrado, nunca fue un fin, sino una herramienta. Y como toda herramienta, también se sabe cuándo dejarla ir. Esa claridad no llegó de golpe. Se construyó con cada desprecio tolerado, con cada silencio impuesto. Voy a donarla, dije sin levantar la voz, interrumpiendo la lectura. No la quiero. El notario levantó la mirada apenas un segundo, sorprendido, y luego continuó con profesionalismo. Rebeca dejó escapar un suspiro ahogado. Julián me miró como si no pudiera creerlo. Yo seguí firme. No necesitaba ese lugar para sentirme completa. El lujo, cuando está manchado de humillación, pierde cualquier valor real. Firmé una hoja tras otra con movimientos lentos, conscientes. Cada firma era un cierre. Pensé en la herencia emocional que había sostenido esa casa, en cómo el orgullo mal entendido se había instalado en cada rincón. Al donar la propiedad, no estaba castigando a nadie. Estaba rompiendo un vínculo tóxico. A veces, la única manera de sanar es renunciar a lo que otros creen que te define. El ambiente se volvió extraño, casi irreal. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el roce del papel y la respiración contenida de quienes observaban. Sentí el peso de la decisión en el pecho, pero no como una carga, sino como una liberación. No todos los finales son ruidosos. Algunos se sellan en silencio, con una firma y una convicción profunda. Pensé en el banco, en las cuentas que seguían activas, en cómo ese gesto no me dejaba desprotegida. Tenía más de lo que necesitaba. Y, sobre todo, tenía claridad. El apego a los bienes es fácil cuando se confunde con identidad. Yo ya no estaba en ese lugar. La casa quedaba atrás como un capítulo cerrado,
no como una pérdida. Cuando el notario guardó los documentos, supe que no había marcha atrás. Me levanté despacio y acomodé el bolso de cuero sobre el hombro. No miré alrededor buscando aprobación. No la necesitaba. La decisión era mía y me pertenecía por completo. El orgullo, entendí entonces, no está en poseer, sino en saber soltar sin resentimiento. Julián dio un paso hacia mí, como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Lo observé con una serenidad nueva. Tal vez algún día entendería que ese gesto no era contra él, sino a favor de algo más grande. El respeto no se hereda por sangre ni por costumbre. Se construye. Y también se exige. Me dirigí a la puerta sin apuro, escuchando el eco de mis pasos en ese espacio que ya no significaba nada para mí. El lujo seguía intacto, pero ya no me atrapaba. Afuera, la noche parecía más liviana. Sabía que lo que acababa de hacer iba a marcar un antes y un después. No solo para ellos. Para mí. Al cruzar el umbral, respiré hondo y sentí una calma profunda, distinta a cualquier otra. Había soltado un símbolo, pero había recuperado algo mucho más importante. Y con esa sensación firme en el pecho, supe que el siguiente paso sería aún más silencioso y definitivo. Salí de esa casa sin llevarme nada más que mi bolso de cuero y el peso exacto de lo vivido. No hubo portazos ni miradas dramáticas, solo un silencio espeso que se quedó flotando entre los muebles elegantes y la decoración impecable. Caminé despacio, como quien no quiere tropezar con sus propios pensamientos. Afuera, el aire frío me recibió con una claridad distinta, menos agresiva que antes. Sentí el suelo firme bajo mis pies y entendí que no necesitaba llevar recuerdos materiales conmigo. Todo lo importante ya estaba adentro. El auto me esperaba con el motor encendido, discreto, pulcro, sin ostentación innecesaria. El chofer bajó y abrió la puerta con una cortesía que agradecí más de lo que imaginaba. Me senté en el asiento trasero y apoyé la espalda, dejando que el cuerpo por fin se relajara. A través de la ventana vi cómo la casa quedaba atrás, iluminada, elegante, intacta. Y aún así, vacía. No porque le faltaran cosas, sino porque había perdido su sentido para mí. Mientras avanzábamos por la avenida, pensé en lo curioso que es el lujo cuando deja de impresionarte. Durante años lo vi como algo ajeno, casi incómodo. Esa noche, simplemente dejó de importarme. Las luces de los restaurantes elegantes, los escaparates brillantes, todo pasaba frente a mí sin provocar nada. Había una distancia nueva entre yo y ese mundo, una distancia sana. Me di cuenta de que ya no necesitaba demostrar nada, ni justificar decisiones, ni explicarme. Saqué el teléfono del bolso y vi varias notificaciones sin abrir. No las toqué. No era el momento. La paz que empezaba a instalarse era frágil, y no quería romperla con voces ajenas. Pensé en la cuenta del banco, en las decisiones financieras que seguían su curso sin requerir mi presencia constante. Todo estaba en orden. Ese orden externo me daba espacio para atender algo más profundo, algo que había postergado demasiado tiempo. El chofer preguntó si deseaba regresar al hotel boutique o cambiar el destino. Miré por la ventana unos segundos antes de responder. Al hotel, dije finalmente. Necesito descansar. Él asintió sin hacer comentarios. Agradecí esa neutralidad. A veces, no hace falta que nadie opine. Basta con que te lleven en silencio al lugar donde puedes bajar la guardia un poco. Durante el trayecto, recordé la primera vez que salí de esa casa horas antes, bajo la nieve, sintiéndome expulsada. La diferencia entre aquel momento y este era abismal. No había huida ahora. Había cierre. Un cierre tranquilo, sin rencor, sin urgencia. El orgullo, entendí, no siempre se manifiesta levantando la cabeza. A veces se siente en la espalda recta y en la respiración que ya no se acelera. Llegamos al hotel y el portero volvió a saludarme por mi apellido. Ese detalle pequeño seguía teniendo peso. Subí a la suite y dejé el bolso sobre la mesa con un gesto automático. Me quité los zapatos despacio y caminé descalza hasta la ventana. La ciudad estaba tranquila, casi serena. Me apoyé en el vidrio y cerré los ojos unos segundos, permitiéndome sentir el cansancio completo. No pensé en Rebeca. No pensé en Julián. Pensé en mí.
en la mujer que había sido y en la que empezaba a ser. Había algo sólido creciendo en ese silencio, algo que no dependía de cuentas, propiedades ni herencias. Me serví un vaso de agua y lo bebí con calma, como si cada sorbo sellara lo ocurrido. Me senté en la cama y dejé que el cuerpo se hundiera un poco en el colchón cómodo. No había euforia, ni tristeza extrema. Había una sensación de equilibrio que no recordaba haber tenido antes. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente. Adentro, yo empezaba a entender que algunas despedidas no duelen porque terminan, sino porque llegan demasiado tarde. Antes de apagar la luz, pensé que lo más difícil ya había pasado. Pero también supe que no todo estaba resuelto. Las decisiones visibles ya estaban hechas, las internas apenas comenzaban a acomodarse. Cerré los ojos con esa certeza tranquila, sabiendo que el verdadero silencio, el que transforma, todavía tenía algo más que decirme. Volví a la suite con una sensación extraña, como si el espacio me estuviera esperando. El hotel boutique seguía oliendo a limpieza reciente y a calma bien administrada. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado, sin hacer ruido, y apoyé la espalda un segundo en la madera. Fue ahí donde sentí el cansancio real, ese que no aparece durante la tormenta, sino cuando todo parece haberse calmado. Me quité el abrigo despacio y lo dejé sobre la silla, como si también necesitara descansar de todo lo que había presenciado. Caminé hasta la ventana y corrí apenas la cortina. La ciudad brillaba abajo con una elegancia discreta, ajena a mis pensamientos. Las luces parecían ordenadas, cada una en su lugar, como si alguien hubiera decidido que el caos no entraba ahí. Pensé en lo irónico que era sentir más hogar en una suite de hotel que en una casa llena de muebles caros y recuerdos forzados. A veces, el refugio no está donde te conocen, sino donde te respetan. Me senté en el sillón con un suspiro largo y tomé el teléfono. Había mensajes sin leer, llamadas perdidas, nombres que reconocía demasiado bien. No abrí nada. No porque no me importaran, sino porque entendí que responder por inercia también es una forma de traicionarse. Apagué la pantalla y la dejé boca abajo. Ese gesto mínimo me dio una paz inesperada. Elegir el silencio, esta vez, era una decisión consciente. Pedí algo ligero al restaurante elegante del hotel, sin hambre real, solo por rutina. Mientras esperaba, pensé en el dinero, en las cuentas que seguían su curso sin sobresaltos, en cómo todo eso había dejado de ocupar el centro de mis preocupaciones. Lo material, cuando se ordena, deja espacio para lo emocional. Y yo necesitaba ese espacio más que nunca. No para revivir lo ocurrido, sino para entender qué lugar iba a ocupar ahora en mi propia vida. La comida llegó puntual, servida con cuidado, como si cada detalle importara. Comí despacio, sin prisa, observando el reflejo de las luces en los cubiertos. Me di cuenta de que nadie me interrumpía, nadie me exigía nada. Esa libertad sencilla me conmovió más que cualquier gesto grandioso. El lujo, pensé, también puede ser silencio sin culpa. Después, caminé por la habitación tocando distraída los muebles, la mesa pulida, el respaldo del sillón. Todo estaba en orden, pero yo seguía acomodando cosas por dentro. Pensé en Julián, en su rostro cuando me vio irme. Pensé en Rebeca, en su silencio final. No sentí enojo. Sentí distancia. Y entendí que la distancia, a veces, es la única forma de no volver a sangrar. Me recosté en la cama sin encender la televisión, sin buscar distracciones. Cerré los ojos unos segundos y escuché mi propia respiración. Hacía tiempo que no me escuchaba así, sin ruido externo. Me pregunté cuántas decisiones tomé en la vida para no incomodar a otros, cuántas veces elegí cargar con más de lo que me correspondía. No me juzgué. Solo lo reconocí. El teléfono volvió a vibrar una vez más. Lo tomé, miré la pantalla y lo apagué por completo. Fue un gesto firme, casi simbólico. Esa noche no iba a negociar mi tranquilidad. La dignidad también se defiende en los detalles pequeños, en lo que uno decide no responder. Me levanté, apagué la luz principal y dejé solo una lámpara encendida, suave, suficiente. Antes de acostarme del todo, volví a mirar la ciudad desde la ventana. Pensé que, aunque el mundo siguiera igual afuera, algo había cambiado definitivamente dentro de mí. No sabía qué vendría después, ni cómo se reacomodarían las relaciones rotas.
Lo único claro era que ya no iba a volver al lugar de antes. Ese lugar ya no me pertenecía. Me metí bajo las sábanas con cuidado y dejé que el silencio me envolviera. No era un silencio vacío. Era uno lleno de decisiones. Sabía que el día siguiente traería consecuencias, preguntas, tal vez reproches. Pero también sabía que estaba lista para enfrentarlos desde otro lugar, más firme, más consciente. ¿Y tú? ¿Crees que elegir la paz y el silencio es una forma de cobardía, o también puede ser el acto más grande de dignidad cuando ya has soportado demasiado? Desperté temprano, antes de que el ruido de la ciudad se impusiera. La luz de la mañana entraba suave por las ventanas grandes de la suite, y por un momento me quedé inmóvil, tratando de reconocer en qué punto exacto estaba mi cuerpo y mi ánimo. No sentí angustia. Sentí una calma extraña, como si algo pesado se hubiera acomodado durante la noche. Me levanté despacio y preparé café, disfrutando el sonido simple del agua caliente, como si ese gesto cotidiano me anclara a la realidad. Encendí el teléfono sin prisa y las notificaciones aparecieron de inmediato. Mensajes, llamadas perdidas, titulares de noticias locales. No todo estaba dicho, pero mucho ya se había filtrado. Leí con distancia palabras como lujo, escándalo, propiedades, herencia. Nadie mencionaba la humillación. Nadie hablaba del grito, del silencio, de la mesa de Navidad. Y entendí algo importante. La verdad emocional casi nunca interesa cuando no vende. Aún así, no me sentí invisible. Yo sabía lo que había pasado, y eso era suficiente. Me duché con agua caliente, dejando que el vapor se llevara el resto del cansancio. Pensé en cómo el cuerpo guarda memoria, en cómo ciertas tensiones desaparecen cuando uno deja de resistirse. Me vestí con ropa sencilla, cómoda, sin intención de mostrar nada. El lujo esa mañana no tenía que ver con apariencia, sino con tiempo. Tiempo para pensar, para no correr, para no reaccionar de inmediato a las expectativas ajenas. Bajé al restaurante elegante del hotel y pedí el desayuno sin mirar la carta 2 veces. Me senté junto a una ventana y observé a la gente entrar y salir, cada quien cargando su propia historia. Pensé en cómo, para muchos, yo era solo una nota curiosa, una mujer mayor involucrada en un conflicto familiar con dinero de por medio. Nadie podía ver el proceso interno, el temblor contenido, la decisión silenciosa que me había traído hasta ahí. Mientras comía, repasé mentalmente los movimientos que seguían pendientes. El banco, algunas cuentas por revisar, ajustes necesarios para que todo quedara claro y limpio. No me abrumé. Todo estaba encaminado. Lo material seguía un orden lógico. Lo emocional, en cambio, requería paciencia. No se resuelve con una firma ni con un titular. Se acomoda con tiempo y con distancia. Recibí un mensaje corto de Carlos confirmando que todo avanzaba según lo previsto. Le respondí con un agradecimiento breve. No necesitaba más. A veces, la eficiencia también es una forma de cuidado. Guardé el teléfono y volví a mirar la calle, dejando que el ruido lejano pasara sin tocarme. Me di cuenta de que ya no reaccionaba igual. Algo se había endurecido en el buen sentido, como una piel nueva. Pensé en Julián otra vez, inevitablemente. Me pregunté cómo estaría viviendo ese día, qué versión de la historia se estaría contando a sí mismo. No sentí urgencia por saberlo. Cada quien necesita su propio tiempo para entender. Yo ya había hecho lo que me correspondía. No iba a correr detrás de nadie para explicar decisiones que tomé desde la dignidad. Regresé a la suite y abrí la ventana para dejar entrar aire fresco. El cielo estaba claro, sin nieve. Me apoyé en el marco y respiré hondo. Pensé que, aunque el ruido externo siguiera creciendo, mi mundo interno estaba sorprendentemente en calma. No había celebración, pero tampoco culpa. Había coherencia. Y eso, para mí, siempre fue más importante que la aprobación. Me senté en el sillón y tomé una libreta. Escribí algunas ideas sueltas, no planes, solo pensamientos. No necesitaba resolver todo ese día. Acepté que algunas respuestas llegarían más tarde. Lo importante era no traicionarme de nuevo por miedo a incomodar. Esa promesa silenciosa se volvió más clara con cada línea escrita. Antes del mediodía, supe que ese día después no era un final, sino un umbral.
Lo visible ya había ocurrido, lo verdaderamente complejo apenas comenzaba. Cerré la libreta y me levanté con una sensación firme. Sabía que pronto tendría que enfrentar conversaciones difíciles. Y aunque no las buscaba, ya no las temía. Desperté temprano, antes de que el ruido de la ciudad se impusiera. La luz de la mañana entraba suave por las ventanas grandes de la suite, y por un momento me quedé inmóvil, tratando de reconocer en qué punto exacto estaba mi cuerpo y mi ánimo. No sentí angustia. Sentí una calma extraña, como si algo pesado se hubiera acomodado durante la noche. Me levanté despacio y preparé café, disfrutando el sonido simple del agua caliente, como si ese gesto cotidiano me anclara a la realidad. Encendí el teléfono sin prisa y las notificaciones aparecieron de inmediato. Mensajes, llamadas perdidas, titulares de noticias locales. No todo estaba dicho, pero mucho ya se había filtrado. Leí con distancia palabras como lujo, escándalo, propiedades, herencia. Nadie mencionaba la humillación. Nadie hablaba del grito, del silencio, de la mesa de Navidad. Y entendí algo importante. La verdad emocional casi nunca interesa cuando no vende. Aún así, no me sentí invisible. Yo sabía lo que había pasado, y eso era suficiente. Me duché con agua caliente, dejando que el vapor se llevara el resto del cansancio. Pensé en cómo el cuerpo guarda memoria, en cómo ciertas tensiones desaparecen cuando uno deja de resistirse. Me vestí con ropa sencilla, cómoda, sin intención de mostrar nada. El lujo esa mañana no tenía que ver con apariencia, sino con tiempo. Tiempo para pensar, para no correr, para no reaccionar de inmediato a las expectativas ajenas. Bajé al restaurante elegante del hotel y pedí el desayuno sin mirar la carta 2 veces. Me senté junto a una ventana y observé a la gente entrar y salir, cada quien cargando su propia historia. Pensé en cómo, para muchos, yo era solo una nota curiosa, una mujer mayor involucrada en un conflicto familiar con dinero de por medio. Nadie podía ver el proceso interno, el temblor contenido, la decisión silenciosa que me había traído hasta ahí. Mientras comía, repasé mentalmente los movimientos que seguían pendientes. El banco, algunas cuentas por revisar, ajustes necesarios para que todo quedara claro y limpio. No me abrumé. Todo estaba encaminado. Lo material seguía un orden lógico. Lo emocional, en cambio, requería paciencia. No se resuelve con una firma ni con un titular. Se acomoda con tiempo y con distancia. Recibí un mensaje corto de Carlos confirmando que todo avanzaba según lo previsto. Le respondí con un agradecimiento breve. No necesitaba más. A veces, la eficiencia también es una forma de cuidado. Guardé el teléfono y volví a mirar la calle, dejando que el ruido lejano pasara sin tocarme. Me di cuenta de que ya no reaccionaba igual. Algo se había endurecido en el buen sentido, como una piel nueva. Pensé en Julián otra vez, inevitablemente. Me pregunté cómo estaría viviendo ese día, qué versión de la historia se estaría contando a sí mismo. No sentí urgencia por saberlo. Cada quien necesita su propio tiempo para entender. Yo ya había hecho lo que me correspondía. No iba a correr detrás de nadie para explicar decisiones que tomé desde la dignidad. Regresé a la suite y abrí la ventana para dejar entrar aire fresco. El cielo estaba claro, sin nieve. Me apoyé en el marco y respiré hondo. Pensé que, aunque el ruido externo siguiera creciendo, mi mundo interno estaba sorprendentemente en calma. No había celebración, pero tampoco culpa. Había coherencia. Y eso, para mí, siempre fue más importante que la aprobación. Me senté en el sillón y tomé una libreta. Escribí algunas ideas sueltas, no planes, solo pensamientos. No necesitaba resolver todo ese día. Acepté que algunas respuestas llegarían más tarde. Lo importante era no traicionarme de nuevo por miedo a incomodar. Esa promesa silenciosa se volvió más clara con cada línea escrita. Antes del mediodía, supe que ese día después no era un final, sino un umbral. Lo visible ya había ocurrido, lo verdaderamente complejo apenas comenzaba. Cerré la libreta y me levanté con una sensación firme. Sabía que pronto tendría que enfrentar conversaciones difíciles. Y aunque no las buscaba, ya no las temía. Volví a pensar en Rebeca varios días después,
no porque la extrañara ni porque su ausencia dejara un hueco afectivo en mí, sino porque empecé a notar su falta en lugares donde antes imponía su presencia con una naturalidad casi agresiva. Era como si el aire hubiera cambiado. Su nombre ya no aparecía con la misma seguridad en ciertas conversaciones, ni era pronunciado con esa mezcla de admiración y temor que solía acompañarlo. Ese silencio ajeno me llegó como un eco tardío, no estridente, pero constante. No sentí triunfo al notarlo. Sentí confirmación. Cuando el lujo se retira, cuando el escenario se apaga y las luces dejan de apuntar, lo que queda expuesto es el carácter. Y no todos están preparados para sostenerse cuando ya no hay aplausos ni vitrinas. Me enteré por terceros, de manera casual, de que la boutique había cambiado de ritmo. Nadie me llamó para contármelo, nadie hizo un anuncio formal. Simplemente lo supe. Los empleados seguían ahí, cumpliendo horarios, atendiendo clientes, pero el ambiente era otro. Más sobrio, más ligero, menos tenso. Como si el lugar hubiera aprendido a respirar sin la presión constante de agradar, de aparentar, de sostener una imagen frágil. Nadie hablaba de ella en voz alta, como si su figura hubiera quedado suspendida en un pasado incómodo que nadie quería traer al presente. Pensé en cómo ese espacio, que alguna vez fue su refugio y su vitrina, ahora funcionaba sin necesidad de su control permanente. El negocio seguía. La imagen, no y esa diferencia, silenciosa pero contundente, decía más que cualquier declaración pública. Me sorprendí imaginando a Rebeca fuera de sus rituales habituales, sin el bolso de diseñador colgando del brazo como una extensión de su identidad, sin la seguridad que le daba entrar a un lugar sabiendo que todos la miraban. Me pregunté, con una curiosidad distante, cómo se mira uno al espejo cuando ya no puede apoyarse en lo externo para sentirse alguien. No sentí lástima inmediata. Sentí distancia. Una distancia clara, necesaria. Cada quien enfrenta sus propias consecuencias cuando llega el momento. Yo ya había enfrentado las mías durante años, en silencio, sin testigos ni escenarios. No me correspondía ahora amortiguarlas de ella. Recordé entonces la primera vez que me pidió ayuda. Su voz era insegura, las manos frías, los ojos llenos de una ansiedad que confundí con humildad. En ese momento no vi arrogancia, vi fragilidad. Y tal vez ahí comenzó todo. Tal vez confundí fragilidad con bondad, necesidad con honestidad, y le abrí puertas que no supe cerrar a tiempo. Esa reflexión no me llevó al arrepentimiento, sino al aprendizaje. Ayudar no significa ceder el respeto propio. Tender la mano no implica agacharse. Esa línea, invisible al principio, aprendí a verla tarde, pero la aprendí con claridad. No volví a verla después de eso. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto indirectos. Su silencio era distinto al de Julián. No buscaba reparación ni entendimiento. Buscaba ocultarse. Y eso también decía mucho. El orgullo herido puede tomar muchas formas, y una de las más comunes es desaparecer cuando ya no se puede controlar el relato. Cuando la narrativa deja de obedecer, algunos prefieren borrarse antes que enfrentarse. No la juzgué por eso. Simplemente acepté que ese capítulo se cerrara solo, sin necesidad de palabras finales. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina, más simple, más consciente, más mía. Caminaba sin apuro, leía sin culpa, me permitía pausas que antes llenaba con obligaciones ajenas. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo adaptándome a los ritmos de otros, justificando actitudes que me incomodaban, minimizando gestos que me dolían. Ahora, esa incomodidad ya no tenía espacio. El silencio que me rodeaba no era vacío. Era elección. Era descanso. Era límite. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas en la suite, encontré un pañuelo que había llevado aquella noche. Estaba doblado con cuidado, casi olvidado. Lo sostuve un momento entre las manos, recordando el frío, el pasillo, la decisión. Luego lo guardé de nuevo, sin ceremonia. No como recuerdo doloroso, sino como señal de cierre. No todo lo que duele necesita permanecer visible para enseñarnos algo. A veces, basta con saber que ya no está para entender que ya no nos pertenece. Pensé en cómo Rebeca había construido su mundo alrededor de apariencias frágiles, de símbolos prestados, de seguridades que dependían demasiado de factores externos.
y en cómo ese mundo se había desmoronado sin necesidad de confrontaciones públicas, sin escándalos prolongados, sin gritos. El lujo, cuando no tiene una base sólida, se convierte en un escenario inestable. Y cuando cae, lo hace en silencio, sin espectadores, sin aplausos finales. Esa idea, lejos de alegrarme, me dio una serenidad inesperada. Esa noche, mientras apagaba la luz, entendí que no todas las caídas son ruidosas. Algunas son internas, lentas, difíciles de explicar incluso para quien las vive. Y aunque yo ya no formaba parte de su historia, sabía que lo ocurrido la acompañaría por mucho tiempo. No como castigo, sino como consecuencia. Cerré los ojos con esa certeza tranquila, sabiendo que aún quedaba una última etapa por atravesar, la del tiempo, y su manera silenciosa, pero implacable, de poner todo exactamente en su lugar. El tiempo empezó a pasar de otra manera, como si hubiera decidido bajar el ritmo solo para mí. Ya no había relojes apurándome ni agendas ajenas marcando mis movimientos. Dejé el hotel boutique sin nostalgia y me permití un viaje corto, casi improvisado, organizado a través de una agencia de viajes que resolvió todo con una eficiencia tranquila, sin preguntas innecesarias. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve que explicar nada. Me alojé en una suite discreta, lejos de miradas conocidas, donde el lujo no gritaba ni buscaba atención. Era un lujo silencioso, contenido, que no exigía nada a cambio. Cada mañana despertaba con la sensación clara de no deberle explicaciones a nadie, y esa libertad sencilla, casi tímida al principio, se convirtió en un bálsamo que no sabía que necesitaba tanto. Caminaba despacio por los pasillos, por las calles cercanas, por los espacios comunes, observando detalles que antes siempre me pasaban desapercibidos. El sonido suave de mis propios pasos, el aroma persistente del café recién hecho, la forma en que la luz entraba sin permiso por las ventanas grandes. Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo en estado de alerta, anticipando reacciones, midiendo palabras, preparándome para defenderme incluso cuando nadie atacaba. Ahora, el cuerpo empezaba a soltarse de a poco. No fue inmediato. La calma no llega de golpe cuando has pasado años resistiendo. Llega en fragmentos pequeños, casi con timidez, y hay que aprender a no espantarla. Pensé mucho en el poder silencioso, ese que no necesita imponerse ni exhibirse para existir. Durante décadas lo ejercí sin nombrarlo, cuidando cuentas, ordenando propiedades, sosteniendo equilibrios que nadie veía pero todos disfrutaban. Nunca lo sentí como poder, sino como responsabilidad. Algo que simplemente había que hacer. Solo cuando decidí usarlo para proteger mi dignidad entendí su verdadero alcance. No hizo ruido. No gritó. No humilló a nadie. Simplemente actuó. Y ese gesto, tan discreto como firme, fue definitivo. Comprendí que el poder más profundo es el que no necesita testigos. Algunas tardes me sentaba en el spa de lujo del hotel y cerraba los ojos, dejando que el silencio me envolviera por completo. El agua tibia, los aromas suaves, la ausencia de voces conocidas. No pensaba en dinero ni en decisiones pendientes. Pensaba en mí. En la mujer que había aprendido a callar para no incomodar, a ceder para no romper, a aguantar para no quedar sola. Y también en la mujer que, por fin, estaba aprendiendo a elegir. El orgullo dejó de ser una palabra incómoda y se transformó en algo sereno, casi amable. No era superioridad. Era coherencia. Era mirarme al espejo sin tener que bajar la mirada. Recibí mensajes esporádicos de Julián, siempre respetuosos, breves, casi cautelosos. No los ignoré, pero tampoco los apresuré. Entendí que el tiempo también era necesario para él, aunque ya no fuera mi tarea administrarlo. Cada quien tenía que recorrer su propio camino hacia la comprensión, incluso si ese camino era incómodo o lento. Yo ya no iba a cargar con procesos que no me correspondían. Esa claridad, tan simple y tan difícil a la vez, me dio una paz que no recordaba haber sentido antes. El dinero siguió su curso ordenado, las cuentas claras, las decisiones tomadas en su momento exacto. Nada de eso ocupaba ya el centro de mis pensamientos. Cuando lo material deja de ser una preocupación constante, aparece espacio para preguntas más profundas, más incómodas, más necesarias. ¿Quién soy cuando no estoy sosteniendo a otros? ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? ¿Cómo quiero habitar mis propios días? No necesitaba respuestas inmediatas.
Solo necesitaba permitirme formular esas preguntas sin culpa. Una noche, mientras observaba el cielo desde el balcón, con el aire frío tocándome el rostro, entendí algo con una claridad casi física. Había vencido sin alzar la voz. No porque otros hubieran caído, sino porque yo había dejado de hacerlo. La verdadera victoria no fue recuperar propiedades ni ordenar cuentas. Fue aprender a no negociar mi lugar. A no encogerme para caber en espacios que no me respetaban. Esa certeza se instaló con suavidad, como algo que siempre debió estar ahí y que recién ahora encontraba su sitio. El viaje terminó sin ceremonia, sin despedidas especiales. Regresé con una ligereza distinta, sin la sensación de huida ni de escape. Volvía porque quería, no porque me esperaran. Esa diferencia, tan sutil y tan poderosa, lo cambiaba todo. El mundo seguía igual, con su ruido y sus exigencias, pero yo no, y esa transformación, entendí con calma, era irreversible. Antes de cerrar la maleta, guardé una libreta con algunas notas sueltas. No eran planes ni promesas, solo pensamientos escritos sin urgencia. El tiempo había hecho su parte, acomodando lo que la emoción no pudo resolver sola. Sabía que quedaba un último paso, uno más interno que visible, más silencioso que cualquier decisión anterior. Y aunque no sabía exactamente cómo sería, algo dentro de mí estaba seguro. Estaba lista para enfrentarlo con la misma calma que había aprendido, por fin, a cultivar. Hoy estoy sentada en una terraza tranquila, con una taza de café caliente entre las manos, observando cómo la mañana avanza sin exigirme nada. El lugar es elegante, sí, con mesas bien dispuestas y un silencio cuidado, pero ya no lo miro con los mismos ojos. Antes, el lujo me hacía sentir pequeña, como si no me perteneciera. Hoy simplemente lo atravieso. No me impresiona ni me intimida. Está ahí, como el paisaje, sin poder sobre mí. Respiro hondo y siento el aire frío entrar despacio en los pulmones. No hay prisa. No hay una voz apurándome por dentro. Durante años viví anticipando conflictos, midiendo palabras, calculando gestos para no incomodar. Hoy no. Hoy el silencio no es una amenaza, es un descanso. Me doy cuenta de que esta calma no llegó sola. Me costó noches sin dormir, decisiones difíciles y la valentía de dejar de justificar lo injustificable. Pienso en aquella mesa de Navidad, en los rostros que me miraban sin verme, en la forma tan limpia en que me hicieron sentir prescindible. No lo recuerdo con rabia. Lo recuerdo como un punto de quiebre necesario. Hay dolores que no vienen a destruirte, sino a despertarte, a obligarte a verte con honestidad. Yo necesitaba ese golpe para entender que llevaba demasiado tiempo mendigando respeto donde nunca lo hubo. Durante mucho tiempo confundí amor con sacrificio. Creí que callar era cuidar, que aguantar era madurez, que ceder me hacía buena madre, buena suegra, buena mujer. Nadie me dijo que, al hacerlo, me estaba borrando poco a poco. Nadie me advirtió que la dignidad no desaparece de golpe, sino en pequeñas concesiones diarias. Hoy lo sé. Y ese aprendizaje, aunque tardío, me salvó. Julián sigue siendo mi hijo. Eso no se rompe con un conflicto. Pero nuestra relación ya no se sostiene en la culpa ni en la obediencia silenciosa. Se sostiene en la verdad. Aprendí que amar a un hijo no significa protegerlo de todo, sino permitirle enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Ya no lo espero desde el lugar de la madre que se sacrifica. Lo espero desde el lugar de la mujer que se respeta. De Rebeca no volví a saber nada. Y está bien así. Hay personas que llegan a nuestra vida como lecciones, no como compañía. No la odio. Tampoco la justifico. Simplemente la dejé ir. Su caída no fue mi victoria. Mi victoria fue dejar de sostener una farsa que me dolía. Cuando uno suelta lo que no le corresponde, el resto se acomoda solo, aunque al principio asuste. Miro mis manos mientras sostengo la taza. Están marcadas por el tiempo, por el trabajo, por decisiones tomadas en silencio. Y por primera vez no siento nostalgia al verlas. Siento orgullo. No por lo que poseí, sino por lo que fui capaz de soltar. Casas, dinero, propiedades, estatus, todo eso va y viene. Lo verdaderamente valioso fue recuperar mi voz cuando creí que ya no importaba. Durante años pensé que el poder era algo ruidoso, visible, casi agresivo.
Hoy entiendo que el poder real es silencioso. Es saber decir no sin dar explicaciones. Es levantarse de una mesa donde ya no te respetan. Es firmar un documento con la mano firme y el corazón en calma. Es elegirte sin pedir permiso. Ese poder no se hereda ni se compra. Se construye con decisiones incómodas. El café empieza a enfriarse y sonrío al notarlo. Antes me habría apurado, incómoda, sintiendo que debía justificar hasta el tiempo que me tomaba para respirar. Hoy no. Hoy dejo que el café se enfríe si quiere. Dejo que el día avance a su ritmo. No tengo a dónde correr. No tengo a quien demostrarle nada. Estoy exactamente donde necesito estar. Miro alrededor y veo gente que conversa, que ríe, que sigue con su vida sin saber nada de la mía. Y, por primera vez, eso no me duele. No necesito testigos para validar mi historia. Yo sé lo que atravesé. Yo sé lo que perdí. Y, sobre todo, sé lo que gané. Esa certeza es suficiente. Me levanto despacio, dejo unas monedas sobre la mesa y tomo mi bolso con un gesto tranquilo. Camino sin mirar atrás, no por huida, sino porque ya no necesito comprobar nada. El pasado cumplió su función. Me enseñó. Me sacudió. Me devolvió a mí misma. Esta historia no terminó con gritos ni con humillaciones públicas. Terminó en silencio. Con una mujer que, después de muchos años, dejó de encogerse para caber en lugares que nunca la merecieron. Terminó conmigo eligiéndome. Y esa elección, al final, fue mi verdadera herencia. ¿Y tú? ¿Tendrías la fortaleza de levantarte de una mesa donde te humillaron, caminar con la cabeza en alto y seguir creyendo en tu propio valor, incluso cuando quienes debieron cuidarte guardaron silencio? Si hoy te sientes rechazada, desplazada o herida por alguien que llevaba tu sangre, tu apellido o tu historia, quiero que escuches esto con calma, como si te lo dijera alguien que te conoce desde siempre. Nada de lo que te hicieron borra quién eres. Tú no perdiste valor por haber sido callada. No te hiciste pequeña por haber amado demasiado. No te equivocaste por confiar. Tú eres raíz. Eres memoria. Eres una vida entera de esfuerzos que nadie puede invalidar con un grito, una humillación o un desprecio tardío. Tal vez cuidaste cuando nadie miraba. Tal vez diste cuando ya no te quedaba nada. Tal vez te tragaste palabras para no romper una familia que, aún así, terminó rompiéndote a ti. Y aunque nunca te lo hayan agradecido como merecías, eso no convierte tu entrega en un error. Aquí te vemos. Aquí tu historia importa. Aquí tu dolor no es exageración, es verdad. No permitas que el rechazo de otros te haga dudar de tu lugar en el mundo. Aún hay mesas donde tu presencia sería un honor. Aún hay personas que encontrarían hogar solo en tu abrazo. Aún hay días por delante donde tu dignidad será más fuerte que cualquier desprecio que hayas vivido. Recuerda esto, despacio, sin apuro. Tu dignidad es el banquete más noble que existe. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, con respeto por ti misma, sin mendigar amor ni atención, incluso aquellos que te ignoraron terminan volviendo, pidiendo un lugar. Y entonces, con serenidad y fuerza, serás tú quien decida. Si esta historia tocó tu corazón, si te sentiste reflejada, acompañada o comprendida, te invito a suscribirte al canal para seguir compartiendo relatos como este. Historias que no juzgan, que no minimizan el dolor y que nos recuerdan que nunca es tarde para recuperar la dignidad y la paz. No estás sola. Tu historia sigue. Y aún hay mucha belleza esperándote. ¿Crees que esta historia ya te lo dijo todo? Entonces prepárate, porque lo que vivió esta mujer supera cualquier humillación. En la boda de su propia nieta, su hija la señaló frente a todos y dijo: «Tú no fuiste invitada, mamá». Ella no discutió. No armó un escándalo. Se fue en silencio. Pero la decisión que tomó al regresar cambió esa familia para siempre. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre la historia completa de Mi hija me sacó frente a todos en la boda de mi nieta. El final es tan fuerte que nadie salió igual.